Buen día a todos. Estamos iniciando esta sesión asincrónica del laboratorio para esta primera sesión. Recuerden que lo pueden encontrar en el aula virtual en unidad 2, sesión 1, y ahí van a encontrar la guía del laboratorio correspondiente, la cual la visualizamos de esta manera. Aquí en esta primera guía vamos a estar viendo, conceptualizando cómo es el trabajo de estos tres primeros ejemplos, finalizando con un ejemplo de uso de lo que es la inteligencia artificial. Vamos a empezar. Primero, recuerden de que al momento nosotros hemos estado realizando código de JavaScript en nuestro entorno de Visual Studio. También hemos usado algo de HTML. Ahora vamos a estar conociendo cómo es el trabajo completo más de HTML combinándolo con JavaScript. Hemos conocido algo demasiado elemental ahí. Vamos a conocer, les comento, que el HTML es para un tema de estructura de un proyecto. Podríamos dar una analogía con un vehículo en el cual se ve dónde está la posición de las ruedas y dónde está de repente la ventana, hasta las luces, dónde se ubica la puerta, todas las partes que corresponden a un sistema web. Estamos hablando desde ese punto de vista. Lo que es CSS es el tema visual, lo bonito, cómo está pintado, realmente los adornos que tiene el vehículo. Eso vendría a ser el CSS. Ciertamente en las sesiones no vamos a estar profundizando sobre CSS, es más, la IA nos puede ayudar para adornarlo. Eso no va a ser un tema relevante en nuestras sesiones, pero lo que sí vamos a necesitar en forma indispensable es el tema del HTML y manejar nuestro JavaScript, que va a ser nuestra lógica, el que da el funcionamiento y la interactividad. Vamos a verlo. Primero vamos a irnos a Visual Studio Code, ya saben cómo abrirlo. Tenemos el inicio, Visual Studio Code, como lo hemos estado desarrollando en todas las sesiones. Y luego de abrirlo, vamos a generar nuestro Open Folder. Entonces vamos a pulsar en Open Folder, Fillet Open Folder, ya lo conocemos de la primera unidad. Nos ubicamos donde deseamos trabajar. Voy a poner nueva carpeta, laboratorio asincrónico. Laboratorio asincrónico. Asincrónico quiere decir que estamos en forma remota, no estamos en vivo, ciertamente, en esta oportunidad. Ya, entonces, ya generando mi espacio de trabajo, que es lo que vimos en la primera unidad. Ya esto creo que todos lo estamos recordando. Voy a agregar un poco más. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Recordemos que yo generaba siempre un archivo con estos botones en la parte superior y voy a poner acá ejemplo1.html. Nosotros generamos siempre este archivo y presionamos el botón de dólar de admiración, y acá teníamos esta estructura. ¿Qué hacíamos? Nosotros siempre tocábamos esta sección del hit y poníamos acá el SCR y lo vinculábamos, ¿no? Para hacer la conexión con el JavaScript. Ya. Pero en esta ocasión no vamos a hacer algo como ello. Notemos de que acá teníamos una sección llamada hit. Y en la parte inferior teníamos una sección llamada body que no le habíamos tocado al momento. Ahora vamos a trasladar el código que tenemos en nuestra guía de práctica. Solamente es copiar y pegar, nada más. Entonces vamos a irnos aquí a la guía. Voy a seleccionar todo este código de manipulación básica del DOM. Le hago un control C. Me voy a ir a Visual Studio. He copiado desde doctype hasta HTML. Me voy al Visual Studio y lo sobrescribo todo ello. Una vez sobrescrito, ya lo tenemos de esta manera.
podemos un poco realizar un tema de indentado, si gustan, podemos llegarlo a acomodar un poquito. Pero no es indispensable ello. Ya de repente, sí lo podríamos dejar. Voy a acomodarlo así. Listo. Entonces, una vez ya teniendo el código, voy a ejecutarlo. No he hecho nada, solamente he hecho un copiar y pegar, como les decía. Copiar y pegar. Ustedes al copiar y pegar lo van a tener idéntico. No he modificado nada, les puse espacios. Voy a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Clic derecho, revelo el archivo donde se encuentra. Y acá tengo el ejemplo 1. Voy a ejecutarlo con doble clic. Va a abrir el navegador que ustedes estén manejando. Y acá lo tengo. Hola mundo les dice, con un botón que indica cambiar título. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es de que aparece todo ello? Ya. Esto está relacionado con el código que les estaba presentando. Y acá lo que tenemos es esta estructura que inicialmente miremos esto. Esta etiqueta que empieza en esta zona. Se les llama etiquetas. Estos rojos que están aquí son de las etiquetas. Los elementos también. Elementos tag son nombres de esta estructura que utiliza la web, que es dentro del mundo del HTML. En este caso estoy señalando el title, que tiene una apertura y también tiene un cierre. Cada una de estas etiquetas siempre van a tener un contenido, que viene a ser este, que más adelante le llamaremos el inner HTML. Ahora mismo, ¿cómo trabaja este título? Miremos de que dice manipulación básica del DOM. Si vemos en nuestra página que hemos generado, acá dice en la parte superior manipulación básica del DOM. Entonces, ese de ahí, title, me va a servir para poder modificar el nombre que yo tengo. Ok. ¿Y de dónde salió el Hola Mundo? En forma similar, tenemos acá un H1. Es otra etiqueta que también tiene su apertura y tiene su cierre. Existen múltiples etiquetas en HTML que siempre van a tener su apertura y su cierre. Casi en general lo van a encontrar de esa manera. ¿Ya? Y también tiene nuevamente un contenido. El H1 refiere a una cabecera, un header se conocería. En sí se utiliza el H1 para títulos. Existe del H1 al H6. Ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjense, acá dice Hola Mundo. Y ese Hola Mundo lo podemos encontrar acá. Entonces, notamos de que esto de acá es lo mismo que lo que está acá. Entonces, son lo mismo. Si yo modificara este texto por otro, veríamos otro texto resultante aquí. Por ejemplo, voy a poner Hola Mundo. Mundo Epis, digamos. Entonces, actualizo y lo veo. Si yo veo desde la consola con la tecla F12, la tecla F12 está en la parte superior. Ahí van a ver de escape del F1 hasta el F12. F. Presiónenlo. Van a encontrar la sección de la consola. Ahí veíamos los errores. En la unidad 1 les comentaba sobre esta sección. Pero también tenemos una flechita, la cual me ayuda a analizar esta sección de código. Otra forma de hacer aparecer esta sección, en vez del F12 podrían hacer clic derecho e inspeccionar. Es lo mismo. De esa manera podemos hacer aparecer ello. Ahora podemos pulsar en esa flechita y yo me puedo ubicar encima del Hola Mundo. Y fíjense
de que también les aparece este H1, refiriéndose a esa zona. Y acá también lo podemos ver. Entonces, si es que nosotros nos ubicamos ahí, es el H1. Y similar, acá tendremos el botón. Entonces, esto refiere a otra etiqueta, a otro elemento HTML. Entonces, si vamos en nuestro proyecto, tenemos también el botón. Todos los rojos son etiquetas HTML, que están así entre los brackets. Así se les conocen como brackets. Bueno, tenemos uno de apertura y uno de cierre. Pero también notamos estos cafecitos. ¿Qué vienen a hacer esos? Estos vienen a ser propiedades de estas etiquetas. Y acá identificamos que dice ID título. ¿Por qué se pone esto? ¿Cuál es la finalidad de ponerlo? Los IDs son maneras de referirme a algún elemento en nuestra página web, en nuestro entorno HTML. Miren, de que si yo tuviera varios, estamos en el laboratorio de cómputo, por ejemplo, tenemos varios monitores, yo quiero ver algún monitor en particular, si yo quiero dar esa indicación a alguno de ustedes, pues, si yo digo, mueve el monitor, ustedes me preguntarían, ¿cuál monitor? Entonces, no sabrían cuál es el que hay que mover. Pero si estuvieran codificados cada uno de los monitores con numeritos de repente, yo podría decir, hay que mover el monitor 5 al fondo. Entonces, al estar codificados, ustedes van a mirar, el 5 se refiere de repente al que está en la primera fila, de repente. Hay que moverlo. Ok. Entonces, fácilmente se van a ubicar. Lo mismo con sus nombres, ¿no? Sus nombres son una forma de yo poderme referir a ustedes y ustedes me pueden llegar a contestar y yo dar las indicaciones pertinentes. De la misma manera, esto de aquí, el ID, es una forma de bautizarle, de darle un nombre para poderme referir después. Entonces, en este caso es el ID título. Y ahorita lo vamos a ver su importancia cuando hacemos una acción. Porque nótese de que si yo pulso el botón cambiar título, al pulsarlo, miren, cambia a título cambiado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al pulsar este botón? Voy a actualizar tras la página para que se vea nuevamente. Vemos así, pulso el botón y cambia el texto. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Vemos que el botón también es otra etiqueta HTML, otro elemento HTML, ¿sí? Otro tag. Son las 3 palabras con las cuales nos podemos referir a estos elementos. Tiene apertura, tiene cierre, de la misma manera, pero en este caso se llama button, de botón. Y acá notamos el contenido nuevamente. Cambiar título. Pero notamos algo en especial. Acá estaba cambiar título, ¿no? Cambiar título es este texto que está acá, cambiar título. Lo mismo que está aquí. Entonces, eso vendría a ser ese contenido, ¿no? Ok. Ahora vemos también el on-click. ¿Qué es esto del on-click? Esto viene a ser un evento, en sí, la ejecución del evento click. El on-click me está diciendo, cuando se pulse el click, ejecuta esta función. Nosotros ya hemos visto funciones. Las funciones se tienen que llamar. En este caso, el onClick lo que indica, llama, ejecuta a esta función cuando me hagan clic. No es el único evento que existe, porque son eventos. No es el único, hay múltiples eventos en la web. A medida que lo vayamos necesitando, los vamos conociendo. Entonces, dice aquí cambiar título. Cuando tú pulses, ejecuta esta función. Pero ¿dónde está esa función?
Eso debería de estar en nuestro código de JavaScript. Nosotros en la unidad 1 hemos estado trabajando con los archivos JS. Ciertamente eso es la manera idónea de trabajar, pero también es viable tener código de JavaScript dentro del mismo archivo HTML, como lo podemos ver acá. Y esto, para que funcione, tiene que estar dentro de otra etiqueta llamada script, que también tiene su apertura y también tiene su cierre. Entonces tenemos aquí la función. Decíamos en la unidad 1 de que para generar funciones se utiliza function. Y las funciones también mencionábamos que son mini programas, en lo cual podríamos hacer cualquier cosa. Este botón llama a una función que podría ser encender las luces, podría ser presiono el botón, agarro y que desaparezca algo, o de que suene algún sonido, o que aparezca un diálogo, etc. Podríamos hacer múltiples acciones. Simplemente está llamando a una función. ¿Qué hará esa función? Ese es otro tema. En este caso, el nombre de la función, pues este nombre es cambiar título. Se supone que su objetivo es cambiar título. ¿Y cómo lo logra? Porque es el nombre de la función. Recordemos, acá tenemos esta apertura, acá tenemos las llaves de inicio, fin, y acá está el tema. Primero, en la línea 14, identificamos que aparece esta palabra cons. Les había comentado que existe, para declarar una variable, el var, el let y el cons. El var es una forma antigua de declarar variables. Ya modernamente se suele utilizar tanto el let y el cons. El let es el que más hemos utilizado en la primera unidad. El let identifica una variable que puede cambiar su valor. Cons viene de constante, que no puede ser reasignado, se le dice. Entonces, tenemos a título. Entonces tenemos una variable, bueno, acá podríamos decirle variable. Así que dentro del entorno de JavaScript se les dice a todos ellos variables igualmente. Entonces, podríamos decir antes que tiene unas características especiales, nada más. Sí, es como cualquier otra variable, la declaramos. Y dice acá document get element by id, y entre paréntesis título. Vamos a describir qué está pasando acá. En sí, esta sección que vemos nosotros en la web es el documento HTML. Es el DOM, también conocido Document Object Model, el cual, para referirme a él, entonces tengo que ir al document, al documento, justamente, y de ahí, si vemos, acá dice get element by ID. Si lo vemos desde el inglés, estamos hablando de obtener el elemento por el ID. Entonces tenemos get, de obtener elemento por el ID. Eso es lo que me dice. Entonces, quiero obtener el elemento por el ID. ¿Dónde va a buscar ese elemento por el ID? En el HTML, en el body, exactamente, en esta sección llamada body. Y va a buscar aquel elemento HTML, decíamos que teníamos los nombres elemento, tag o etiqueta. Ya. Va a buscar aquel que tenga el ID título. ¿Y quién es el que tiene el ID título? Button no tiene ID. Y acá tenemos el H1, que tiene específicamente el ID título. Tiene que ser igualito tiene que estar, título. Y luego de eso decimos, yo quiero modificar su inner HTML. ¿Y qué es el inner HTML? Este texto bien curioso, inner HTML. El inner HTML es el que se encuentra en el medio
de la apertura y del cierre de las etiquetas. En el caso del título, por ejemplo, su inner HTML sería manipulación básica del DOM, dado de que acá está la apertura y acá está el cierre. Entonces, este vendría a ser su inner HTML. De la misma manera, en el H1. En el H1 tenemos apertura, miren dónde empieza y dónde termina el bracket, y el cierre del bracket. Entonces, esta etiqueta empieza y termina, y en el medio encontramos nuevamente el inner HTML. De la misma manera acá, otra vez, apertura, cierre, y en el medio, entonces tenemos el inner HTML, que en este caso sería cambiar título. Ese vendría a ser nuestro inner HTML en cualquiera de esos casos. Ok. Pero no hablamos de cualquier inner HTML, sino del que está enlazado con título. ¿Y quién es el que está enlazado con título? Es el que tenga el ID título. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene? El H1. El button no lo tiene. Ese es el que tiene su ID. Le decíamos que el ID es una forma de identificar a un elemento HTML, que puedes o no ponerlo. Pero si lo pones, nos va a ayudar para referirnos a él. Y yo quiero modificar su inner HTML por este nuevo inner HTML, por este nuevo texto. Estoy cambiando este texto por este otro texto. Por ello, que cuando nosotros lo ejecutamos, pulsamos cambiar título, entonces estamos modificando su inner HTML y ahora aparece título cambiado. Podríamos hacer otro caso similar. Entonces podríamos, luego del H1, al final me voy a ubicar y voy a añadir otra etiqueta. Les decía que el H1 va, los H's van del H1 al H6. Esos son títulos. Voy a poner el H2. Miren cómo el Visual Studio Code me ayuda. Escribo H, ya me recomienda que escribir. Voy a escribir H2 y voy a pulsar Enter. Y ahí voy a poner nombre. Entonces, ingeniero, de repente. Ustedes pueden poner de repente ahí su nombre. Y si ustedes actualizan, aparecerá ese texto. Pero yo quisiera de que cuando yo presione este botón, también cambie este texto. Bien, podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos para ello? Una forma de referirnos a este H2. Ahora mismo no hay forma de referirme al H2 porque no tiene un ID. Es necesario, indispensable para poder manipularlo, que tenga un ID, un nombre con el cual yo referirme a él. Entonces le voy a poner un ID y le voy a poner, solamente estoy escribiendo ID y miren de que hasta me ayuda también. Si yo pulso Enter, me genera las comillas, pero también puedo digitarlo. Y voy a poner subtítulo. Ya tengo un ID. Yo quisiera que también sea modificado cuando yo pulse cambiar título. Podríamos copiar estas dos líneas para hacer una operación muy similar. Entonces, lo voy a copiar y voy a pegar. Dice título que no puede ser redeclarado porque ya existía. Entonces, lo que voy a poner es igual como lo había puesto, subtítulo. Ya está, ya tengo la variable. Pero yo no quiero seleccionar a título, porque ese sería el H1. Yo quiero seleccionar al H2. ¿Y el H2 cómo se llama? Su ID. ¿Cuál es su ID? Su ID es, acá lo tenemos, subtítulo. Entonces, ese texto es el que debo de poner acá. Entonces, voy a ponerlo subtítulo. Y ahora acá le puedo también, yo no quiero modificar a título, quiero modificar
ahora a subtítulo, a la variable subtítulo. Subtítulo. Entonces, tengo subtítulo, subtítulo, y ahora el valor que yo quiero que tenga. De repente acá le puedo poner: bienvenidos a Mundo Web. Ya, digamos así. Entonces, si yo actualizo, estamos así, cambiar título y ¡pum! Cambió. Cambió porque estamos indicando eso por medio del código, que se modifique ese texto por su inner HTML. A partir de ahora yo voy a referirme a estos elementos, a este contenido que está entre las etiquetas como inner HTML. Entonces, eso no olviden, el inner HTML es el que está en el medio de las etiquetas. Listo, con ello ya hemos acabado este primer ejemplo. Vamos a pasar al ejemplo número 2. Sin antes volver a mencionar algunos conceptos que ya hemos visto. El getElementById, ese document del documento HTML, voy a obtener un elemento por el ID. Va a buscar dentro del HTML aquel que tenga el ID específico. Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene que estar entre comitas, y comita o comilla daría lo mismo, y va a buscarlo, aquel elemento, y puedo hacer algo con él para manipularlo. El inner HTML, lo que está en el medio. Eso, no olviden eso. Ese es el que está en el medio. Es de las dos etiquetas, ¿no? De apertura y de cierre. El de cierre lo identificamos así, por cierto, cuando está con un contraslash. El onClick, que es el que llama a una función cuando se pulse, se haga un clic. Así es como estamos hablando. Vamos a irnos ahora al ejemplo 2. Para ello es necesario copiarnos este código, este fragmento de código. Lo copiamos, vamos al Visual Studio Code y necesitamos también un nuevo archivo. Voy a poner ejemplo 2.html y acá lo pego. Aquí va a haber un detalle, tengan cuidado en la guía, así que miren de que esto está partido, está en rojo todavía, entre la 18 y la 19. Ya quedó así. Entonces vamos a juntarlo, ya que lo tenemos así en el aula virtual. Vamos a juntar estas dos líneas. Solamente voy a borrar, voy a suprimir, pulsar la tecla de retroceder para que quede de esta manera: nombre, espacio, ingresado. ¿Listo? Lo puedo repetir otra vez. Así, cuando ustedes lo copian y lo pegan, entonces acá lo pegamos, y luego de ello puedo suprimir si desean de este lado, si quieren, no hay problema, y una tecla suprimir también puede ser, y queda la 18 y la 19 juntas. ¿Ya? De ahí lo pueden acomodar el código, pero acomodar en el sentido del indentado es algo muy usual, el hecho de estar acomodándolo el código para que no esté todo junto, y sea más fácil de leer, ¿ya? O hacer algunos espacios de repente. Ok, entonces tenemos nuestro código nuevamente, el ejemplo número 2. Voy a ejecutarlo, clic derecho, revelar el archivo nuevamente y lo vuelvo a ejecutar. Y acá lo tengo. Formulario de ejemplo, nombre, voy a poner nombre, digamos Juan. Ya está. A ver. Y en Juan, no pulsé el botón. Juan, y luego pulso el botón. Y acá el evento específico es pulsar el botón. A ver, Ricardo, pulso el botón. Es pulsar el botón, no presionar el enter. No confundan el evento. No trabajamos aún con el evento de pulsar enter. Es otro evento distinto. Entonces, pulsamos el botón y notamos que en la parte inferior sale el nombre, ¿no? Nuevamente, a ver, son, y acá pulso el botón y aparece. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Nuevamente
tenemos nuestro head, nuestro body, que empieza acá. Recuerden de que todas estas etiquetas tienen apertura y tienen cierre. Igual el head tiene apertura y tiene cierre. Eso quiere decir que los que están dentro vendrían a ser el inner HTML del head. ¿Sí? Así es. Igual que acá, este viene a ser el inner HTML del body. Porque es lo que está en el medio. Y lo que está en el medio no necesariamente siempre va a ser texto. Puede haber otras etiquetas HTML dentro de otra etiqueta HTML, que finalmente son como cajas estos de aquí. Entonces, podemos estar anidando, se le dice, elementos. Y nuevamente tenemos nuestro H1, que es el título. Entonces, notamos acá, H1 de cierre. Y su inner HTML. Este es el inner HTML correspondiente, ¿no? Acá lo tenemos. Ahora, también tenemos un formulario en esta ocasión. Y su inner HTML del for, este es for, viene de formulario, esto de aquí, dice toda esa etiqueta, que acá está su cierre. Su inner HTML sería todo esto de acá, lo que está aquí. Entonces, ¿cómo es que trabaja ello? Ya, tenemos otra etiqueta llamada label. Las etiquetas label siempre suelen acompañar a etiquetas de tipo input. El label es una etiqueta para texto. Fíjense de que acá tengo un texto nada más y acá tengo ese texto referido en su inner HTML. ¿Para qué me sirve? Para decir qué cosa deberías ingresar. Sin ese texto tú no sabrías qué vas a poner en este casillero. Este casillero es nuestro input. Ese vendría a ser. El input es una etiqueta especial que, si notan, no tiene cierre. No tiene etiqueta de cierre. Nos sirve para ingreso de datos. La mayoría de las etiquetas HTML sí van a encontrarlos con cierre, pero hay ciertas etiquetas que no tienen cierre. A medida que vamos trabajando las vamos conociendo. Entonces, ahora tenemos también que esta etiqueta input dice type text. ¿Qué viene a ser esto de type text? Ya. En sí, los inputs son variados. Hay múltiples tipos de input. Si yo borro este text y yo voy a pulsar control barra, tecla control y barra, puedo visualizar todas las posibles que puedo poner ahí. Y es hasta texto, y hay otros casos como password, number, email, la fecha de repente. Puedo poner múltiples casos, como estamos con el caso text. No he modificado nada de código, estamos idéntico como está en la control C, control V. Pero notamos que también tiene su ID. Entonces, ¿para qué es el ID? Recordemos, el ID es para referirme a el elemento HTML, en este caso para referirme al input. No es el único que tiene ID. También acá notamos que también tiene ID. Si yo quiero, voy a poderme referir también a todo el formulario. Si yo quiero, también podría referirme a este elemento llamado div, que también tiene un ID. Hay 3 que tienen ID. Entonces, el ID, recuerden, es para referirme al elemento y hacer algo con él. Ya. Entonces, tengo luego de ello el button. El button dice type button. Es de tipo botón. Cuando un botón está dentro de un formulario, les recomiendo ponerlo tipo botón, porque si no va a hacer que se actualice la página cuando se presione, cosa cual no deseamos.
por lo menos ahora no vamos a utilizar esa opción. Entonces por eso le ponemos type button para evitar de que se actualice. Pero vamos a seguir con el evento onClick. El onClick, no olvidemos de que es para llamar a una función. En este caso está llamando a la función mostrar datos. Su inner HTML de este botón lo tenemos acá. Es el enviar. Entonces llama a la función mostrar datos. ¿Y dónde está ese código? Va a buscar nuestro código de JavaScript. Pero si tenemos la etiqueta script, también lo va a buscar ahí, como es en este caso, que lo tenemos aquí, el código de JavaScript dentro del código HTML. Y acá notamos que tenemos la función, recordemos que empezamos con function, y el mismo nombre tiene que ser mostrar datos. Puede haber múltiples funciones dentro de script, pero va a buscar aquel que se llame mostrar datos y va a ejecutar este pequeño mini programa. ¿Y qué es lo que hace este mini programa? Ahora lo vamos a ver. Pero antes de ello, quisiera que piensen cuál es el inner HTML de la etiqueta div. ¿Lo identifican? Piénsenlo. Fíjense de que acá tenemos su inner del botón enviar. El inner HTML del label es nombre 2 puntos. Del H1 es formulario de ejemplo. Y del div, ¿cuál será? Del div, ahora sí, les indico, fíjense de que en el medio no hay nada. Entonces, no está vacío su inner HTML en este momento. Pero podemos modificarlo posteriormente. Y efectivamente es lo que llega a pasar. Les comento que acá es donde ocurre ese detalle. Ahorita mismo no se ve ningún texto, pero luego de pulsar el botón de enviar, sí vemos un texto abajo de nombre. Y ahí es donde trabaja el div. Vamos a verlo. El div, por cierto, es una caja en sí. Se le conoce como una caja. Entonces, este div es el que vamos a utilizar en breve. Vamos a verlo. Primero, cuando yo pulse el botón mostrar datos, ¿qué ocurre? Primero, yo voy a seleccionar en sí estos documentos. GetElementById es una estrategia para seleccionar un elemento HTML. Del documento voy a obtener un elemento por el ID y voy a buscar en el documento HTML aquel que tenga el ID nombre. ID, que acá lo tenemos, tiene el ID nombre. Acá, ¿quién lo tiene? El input. Entonces, ¿yo qué cosa quiero del input? Yo quiero su valor, el value. Este value es el que me va a indicar de esa etiqueta, yo quiero el contenido, en este caso lo que hayan escrito acá. Lo que sea que hayan escrito, lo quiero capturar. Y lo voy a poner en esta variable lo que hayan escrito. Entonces, si yo he escrito Mario, cuando yo pulse el botón, entonces nombre será igual al texto Mario. Y luego, ¿qué es lo que hago? Después de eso, yo puedo llamar también al document GetElementById. Ahí dice resultado. Dice, del documento vamos a obtener un elemento por el ID. ¿Ya? ¿A quién? Resultado. Que viene a ser, esto de acá en sí es el div. Esto de acá estamos seleccionando aquel que tenga el ID de resultado. ¿Y quién es? Es el div. Es este de aquí. Entonces, toda esa etiqueta es la que estamos refiriéndonos. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Quiero modificar su inner HTML, que en este momento, al iniciar el programa, estaba vacío. Pero ahora lo voy a cambiar su inner HTML por este texto de acá. Por ese texto, que es un texto un poco más amplio. Vamos a verlo. Dice acá, nombre ingresado
y lo estamos juntando, concatenando con el texto nombre. Entonces, lo vamos a ver. Va a juntar nombre ingresado con la variable nombre, que en sí nombre, recuerden, que es el contenido del input, ¿no? Decíamos eso hace ratito, decíamos, es el contenido del input, porque es el que tiene el ID nombre. Entonces, eso lo estábamos guardando en esta variable y esa es la que ponemos acá. Por eso, al pulsarlo, se modifica el linear HTML del div y lo podemos ver, nombre ingresado, Mario. Ok. Entonces, estamos viendo que es viable poner inputs que son similares al prompt que ustedes vieron en la unidad 1, donde ustedes ingresaban datos, bien parecido a ello. Y acá hemos conocido lo que era el label. Por cierto, ¿y este for para qué es? For igual nombre. Este es un tema visual más que todo. En sí, cuando yo pulse nombre, que ni bien yo le haga clic, se marque el input correspondiente a cuál está señalando. Dice, para nombre, para el que tenga el ID nombre, en este caso para este elemento. ¿Es obligatorio hacerlo? No. Si ustedes no lo ponen, va a funcionar normal el código, no les va a irrumpir. Pero la función de ello netamente es para un tema visual, pongámoslo así. Voy a hacer un caso adicional, hagamos. Digamos que quiero añadir el apellido. Entonces voy a copiarme estos dos, tanto el label, porque el label es importante para yo saber qué cosa debo de ingresar, y lo voy a pegar aquí. Entonces ya lo tengo. Tengo otra vez ello. Pero yo no quiero nombre otra vez. Yo quiero que se llame apellido. Porque fíjense, ahorita se llama nombre otra vez. No quiero eso. Yo quiero que se llame apellido. ¿Qué haría entonces? Para que no sea nombre, tengo que modificarlo. Entonces, primero voy a modificar acá este texto, que ya nos diga su linear HTML del label, que diga apellido. Y el ID del input también le voy a poner apellido, en minúscula le voy a poner, ¿ya? No hay problema, si es que lo pones en mayúscula, pónganlo todos en mayúscula. El ID es muy importante que lo respeten al ID. El ID se va a buscar al mismo, tal cual. Y ahora, ya tengo el ID del nuevo input, pero yo quisiera que salga cuando yo pulse en el botón, nombre ingresado, nombre, un espacio y el apellido también. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ello? Puedo copiarme esta línea de aquí, que está seleccionando al input nombre, y podríamos pegarlo acá. Esta vez poniendo ahora el nuevo ID que teníamos, el apellido. Entonces pongo acá apellido. Y necesitaríamos otra variable, apellido también. Ya tenemos dos variables, una para el nombre y otra para el apellido. Ahora podríamos agregar nombre, y acá le voy a poner un espacio más, comillas para el espacio, más apellido. Entonces ya tendríamos nombre y el apellido, los dos juntos. Esto va a aparecer nombre, lo que habíamos puesto en el primer input, junto con un espacio. Es muy importante que se lo ponga estas comillas con este espacio para que represente ese espacio, si no va a aparecer junto, y luego el apellido finalmente. Vamos a verlo, actualicemos la página y dice apellido. Poner, digamos, Manuel Ticona, digamos. Entonces enviar, y aparece nombre ingresado, Manuel espacio Ticona. Listo.
Entonces, con esto ya hemos identificado de que se pueden agregar múltiples inputs y de repente manipularlos para ustedes hacer una visualización, para mostrar algo, para insertar. Más adelante vamos a estar conociendo ello, pero podríamos ya generar varios inputs, ya vendría a ser un formulario mucho más extenso. Ok. Listo, con esto acabamos el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. El último ejemplo de la parte web. Entonces, vamos al ejemplo 3. Y en el ejemplo 3, vamos a irnos otra vez a la guía. ¿Qué conceptos eran relevantes aquí de este ejemplo 2? Ya teníamos el onClick, no olviden. Igual el onClick llama a la función cuando se le hace un clic, en este caso el botón. El innerHTML, olviden que es el contenido, el que está entre las etiquetas de apertura y de cierre. El getElementById, pero ahora con el value. Este punto value va a ser importante para los inputs. Cuando es un input es para entrada, la caja vacía que vieron, para poner un dato. Ahora sí, vamos al ejemplo 3. Copiemos nuevamente todo este código. Y acá otra vez lo podemos acomodar, haciéndole el indentado correspondiente. Lo tenemos ahora otra vez el código. Voy a aperturarlo en pestaña también. Voy a ejecutarlo. Y ahora acá lo tenemos. Y si yo pulso agregar nombre, veré Juan. Otra vez Juan. Juan. Entonces veo así múltiples veces, ¿no? Si actualizo, otra vez está vacío. Listo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es que está trabajando ello? Ya. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo tengo el H1 que dice lista de nombres. Nuevamente tenemos la cabecera, el título de ello. Tenemos un botón que ya sabemos de qué apertura, cierre y su inner HTML. Y también tiene su onClick. Cuando se haga clic, ejecuta esta función llamada agregar nombre. Luego tenemos una nueva etiqueta llamada UL. Es de unordered list, una lista desordenada. Esta lista desordenada es la que me va a permitir que aparezcan estas viñetas. Esa viñeta que ven, ese punto, es gracias a de que estamos dentro de una etiqueta UL. Y fíjense nuevamente, les pregunto, ¿cuál es el inner HTML del UL? Recordándoles que el inner HTML del H1 es lista de nombres. El inner HTML del button es agregar nombre. Entonces, del UL, ¿cuál es? Similar al caso del div, notamos que no hay nada, está vacío. Entonces, pero sí tiene un ID. No olvidemos la importancia de los IDs. Los IDs son, si deseas manipular, modificar un elemento HTML, necesitas referirte a él por medio de los IDs. Y acá empieza nuestro código de JavaScript. Entonces, ¿y qué es lo que me dice este código de JavaScript? Tenemos let nombres igual a corchetes. Esto ya lo vimos en esta primera sesión teórica. Lo hemos trabajado y tenía el nombre justo del título de esta semana, que se llama arreglos, de la primera sesión. Entonces ahí hemos trabajado los arreglos, los arrays, las cuales podíamos tener un conjunto no infinito, conjunto finito de datos. Decíamos que era ordenado y de que es homogéneo.
Olviden esas tres características de los arreglos. En este caso tenemos un arreglo que ¿cuántos elementos tiene en este momento? Hablo de cantidad. ¿Cuántos son? Veo, bueno, no hay nada. Si hablo de cantidad, bueno, hay cero elementos. Tiene 0 elementos actualmente el arreglo. ¿Qué arreglo? ¿Cuál es el nombre de este arreglo? El nombre del arreglo es como una variable más, y lo tenemos a la izquierda. Estoy diciendo que este arreglo se va a llamar nombres. Ese es el nombre de este arreglo. Entonces tenemos nombres, que va a ser el nombre de nuestro arreglo que vamos a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo pulse el botón, ¿qué es lo que pasa? Aparece Juan. ¿Por qué? ¿Por qué aparece Juan? Dice, cuando yo pulse el botón, entonces se va a ejecutar la función agregar nombre. Y esta función es la que está acá. Es la que está aquí. Entonces se va a ejecutar este mini programa. ¿Y qué dice este mini programa? Dice nombres otra vez. Nombres era el nombre del arreglo. Y acá aparece una instrucción nueva que va a ser muy útil para inserción de elementos al arreglo, que es la del push. Push me sirve para insertar un elemento al arreglo. En este caso estoy indicando que al arreglo nombres inserta el texto Juan. Eso es lo que indico. Entonces ya se tiene un valor el arreglo Juan. ¿Y con eso es suficiente? No, todavía no. Faltaría mostrarlo, que se vea ese texto. Entonces, para ello voy a utilizar otra función. Fíjense que esta función llamada agregar nombres, como indicábamos en la primera unidad, las funciones pueden llamar a otras funciones, y es lo que está pasando acá. Esta función llama a esta función mostrar nombres. Para llamar una función, suficiente que se ponga los paréntesis. Si tiene argumentos, hay que poner sus argumentos. En este caso, estamos llamando a la función mostrar nombres, que es la función que vemos aquí. Y esta función la podemos visualizar, que tiene estas acciones. Vamos a identificar cómo es de que trabaja esta función. Entonces, ¿recuerdan esta parte? Decíamos que para presentar datos, para mostrar datos, teníamos que hacer un bucle for, y ahí decía el escribir. El escribir en sí, en cada vuelta, mi array va a cambiar desde 1, de repente 2, 3, 4, hasta el límite de elementos. Esta estructura va a ser muy usual trabajar. Normalmente siempre va a ser hasta el límite de elementos que tiene el arreglo. Pero, ¿cuántos elementos tendrá este arreglo? Vamos a verlo. Y acá lo vemos, por cierto, esa estructura. Acá tenemos ese bucle for. Vamos a ver poquito a poquito. Primero, lo que vamos a hacer es conectar en una variable el lista nombres. ¿Quién es lista nombres? Lista nombres, estamos buscando en el documento aquel elemento que tenga este ID, y notamos que ese ID está acá, que viene a ser el UL. El UL. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya lo tengo en mi variable lista al UL. ¿Y qué es lo que voy a decir inicialmente? Quiero que ese UL, su inner HTML, ponlo con esto, comillas vacías. ¿Qué quiere decir? Que no tenga nada. Esto es para limpiar, para una limpieza de este elemento. Por si es que hubiera algún dato, lo va a borrar. Eso es el objetivo. Si uno lo pulsa 2 veces, no queremos que se acumulen las cosas. Quiero que
se muestre solamente el resultado del arreglo. Ahorita vamos a ver cómo es mostrar el resultado del arreglo, que es esto. Voy a recorrer con un bucle for desde la posición 0. Recordemos que los arreglos empiezan desde la posición 0. Y les decía, si van a usar desde la posición 0, pónganle el menor, para que sea uno antes del límite. Si son 70, entonces sería de 0 a 70, pero con el símbolo menor. Si van a jugar con el 1, sería del 1 menor o igual a 70, en ese caso. Depende de la situación. En este caso dice, nombres.length. ¿Qué viene a ser length? Length significa en español tamaño. Y efectivamente, length va a calcular el tamaño del arreglo. Inicialmente el arreglo estaba en nada, en 0 elementos. Pero al ejecutar, yo pulso el botón agregar nombre, se ejecuta el push agregando un elemento. Por lo tanto, ya tiene un elemento. Entonces, nombres.length tendrá un elemento. ¿Cuántas vueltas haremos aquí? Una sola. Acá se incrementa y más. Y acá vemos algo más igual. Recuerden que en el caso del i++, ese de ahí, aquí ¿cómo era representado? Era lo mismo que decir i igual a i más 1. Eso no olviden. ¿Ya? Pero, ¿qué es el más igual? El más igual también es otra representación. Digamos, si yo tengo un i más igual, digamos el 3, es lo mismo que decir i igual a i más 3. Esa es otra representación de una acumulación. Entonces, del valor anterior que tiene lista inner.html, que inicialmente no valía nada, yo quiero que se aumente un li. ¿Qué es un li? Li es un elemento de lista. Como les decía, esto se llama UL, un orden lista desordenada, la que me genera la viñeta. Y un elemento de un UL es un li. Es una etiqueta HTML más finalmente, el cual dice, va a tener su apertura y su cierre, pero su inner HTML va a ser este. ¿Y cuál es su inner HTML? Nombres en la posición i. Como ya se habría agregado Juan, en la posición 0 estaría Juan y va a mostrar Juan. Si yo vuelvo a pulsar, entonces el arreglo ya no tendría un solo elemento, va a tener 2 elementos. Y así, a cada vez que yo pulse, se va a estar incrementando la cantidad de elementos de este arreglo. Por lo tanto, ahora va a recorrer 2 veces el bucle o 3 veces el bucle. Vamos a hacer un pequeño cambio. El cambio que vamos a realizar es, en vez de nombres.push, vamos a comentarlo. Para comentarlo, arriba de la tecla 7, en muchos teclados lo van a encontrar ahí, la tecla de /. 2 / me genera un comentario. Y ahí voy a generar el comentario para el push para que no trabaje. Y lo que vamos a hacer es, en nombres, vamos a poner 3 nombres para hacer la prueba. Vamos a poner a Moisés, a Juan y a Víctor. Entonces, de repente lo pongo así. ¿Qué va a pasar cuando lo pulse este botón? Ahora, el botón de agregar nombres. Ya no va a ejecutar push, pero va a mostrar los elementos de ese arreglo, que serían Moisés, Juan y Víctor. Entonces, está trabajando. Ni bien ingresa a mostrar nombres, ejecuta y los recorre cada uno de ellos. Listo. Con eso ya hemos acabado la parte web de este laboratorio.
nos falta un solo tema. Algo corto. ¿Cómo es que la IA nos va a poder ayudar en los próximos trabajos, ejercicios? ¿Cómo nos pudo haber ayudado? Es más, en la primera unidad, si es que lo hubiéramos usado. Es un asistente. Este de aquí, que lo conocen como ChatGPT, hay muchos, ciertamente, pero este fue uno de los primeros que tenían un buen entendimiento del lenguaje natural. Ya desde el 2022, finales, en noviembre, ya se hizo un boom del uso de ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer? ¿Qué puede ayudarnos? ¿Podría ayudarnos en lo que es codificación? Bueno, vamos a mirar, vamos a ver cómo lo haríamos. Tenemos acá la guía de práctica que teníamos, bueno, la lista de ejercicios de nuestra primera unidad, y voy a llevarme este ejercicio de estructuras de control selectivas. Si yo lo copio y yo me lo llevo a ChatGPT, ¿será suficiente que yo lo muestre así y luego pulsar Enter? ¿Será suficiente? Y ahí me lo desarrollará, me resolverá el ejercicio. Pues no. Si es que ustedes ponen directamente ello, no va a entender qué cosa es lo que tú quieres, ni siquiera le estás preguntando de repente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer exactamente? En sí, esta herramienta, recuerden la primera sesión, teníamos que hacer indicaciones lo más detallado posible. De la misma manera, hay que intentar dar las indicaciones lo mejor posible. Entonces, de repente, podríamos hacer lo siguiente. Yo recomiendo poner comillas, comilla, comilla, hacia lo que de repente una expresión, para que entienda que esta es una expresión que yo quiero dar alguna aclaración. En este caso, de ello, ¿qué es lo que se requiere? Alguien pudiera decir, yo quiero de eso, oye, quiero el código. Así pudiera alguien decir, de repente. Entonces, voy a copiármelo a este primer prompt y lo puedo indicar. Entonces, ¿qué pasará cuando lo pulse? Vamos a pulsarlo. Quiero el código. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el código? Y miren lo que me bota. Me botó un código. Efectivamente. ¿Qué es esto? Else, elif. ¿Qué es esto? Def. Me botó print. ¿Qué rayos es esto? Uno dirá. Bueno, les indico de que esto es el código Python correspondiente para esta resolución del ejercicio. Pero en ese entonces no teníamos, ¿qué es? Nosotros no trabajamos con Python, trabajamos con JavaScript. Entonces, yo no quiero esto. Entonces, hay que ser más específicos. Vuelvo a ponerlo. Quiero el código. Ya, bueno, puede ser que quiera. En JavaScript. Voy a poner en JavaScript. Entonces, de repente, así funcionará. Vamos a verlo otra vez. Si vuelvo a decirlo. Lo mismo, ahora estoy indicando JavaScript. Y miren lo que me dice. Me dice function. Me dice throw. Me dice console log. Pero no, en ese entonces no teníamos conocimiento de funciones. Entonces, esta respuesta no hubiera sido idónea, porque no teníamos esa habilidad aún. Entonces, yo necesito, este tipo de respuesta no es la esperada. Entonces, vuelvo a iterar otra vez. Entonces, podría yo decir, sigo mejorando. Esta sección de acá es conocida como el prompt. Sigo mejorando, bueno, sí, todo esto ya sería el prompt, que sería la parte del ejercicio más el detalle específico. Voy a seguir mejorando este prompt para decirle más detalle. Yo no deseo
que utilice funciones. Yo no deseo que ejecute un throw. Entonces podría yo decirle eso. No uses funciones y tampoco throw. Entonces puedo indicar eso y vamos a ver qué es lo que nos dice. Tal vez ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Nuevamente me dice la respuesta, pero usa el console log. Yo les he mostrado recién en esta unidad 2 sobre el console log, que lo muestra en la zona con el F12 lo podemos ver en la zona de consola, en la parte derecha. Acá lo podemos llegar a ver las respuestas, pero en ese entonces no les había mostrado nada de ello. Las formas de pedir datos y de mostrar datos era con prompt y alert. Entonces, podríamos modificar un poco más este prompt indicándole eso, diciéndole lo que tú requieres exactamente. Entonces, usa prompt para solicitar datos y alert para mostrarlos. Entonces, podríamos ahora indicar algo como ello. Vamos a ver. Ahora ya me lo está mostrando. Ya me está mostrando algo un poco mejor a lo que nosotros requerimos, ya más cerca a lo que la necesidad que tenemos. Entonces, pudiéramos ver acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice to lowercase. Bueno, si uno no conoce alguna instrucción de repente, podríamos consultarlo, también era válido, ¿no? ¿Qué significa to lowercase? Entonces podríamos preguntar y aprender de qué es lo que nos dice, qué es lo que hace to lowercase. Y nos dice así: to lowercase pertenece al objeto string. Su función principal es convertir todos los caracteres de una cadena de texto a minúsculas. Ya. Entonces, el texto, cuando tú usas lowercase, todo el texto se va a volver, si es que había mayúsculas y minúsculas, todo el texto va a terminar en minúsculas. Eso es lo que hace tu lowercase. Pero también pudiéramos evitarlo. Acá también me dice parseInt y puedo repreguntarle, ¿qué quiere decir parseInt? ParseInt, bueno, le preguntamos, es como el number, pero le podemos seguir preguntando. O también pudiéramos obviarlo, de repente intentar de que no use ello. Podríamos seguir restringiéndolo. No uses tu lowercase. Y tampoco parseInt. Pudieras también hacer eso, si es que no querías esas instrucciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Mucho más parecido a lo que requerimos. Entonces, aunque aquí me está indicando una validación adicional, si es que es diferente a un defined, o sea, si es que el número de pulsaciones no vaya a ser de que haya un texto que hayan puesto por las puras, pues podría ocurrir de repente no se pueda mostrar el número de pulsaciones, si es que es indefinido de repente. Pero también podrías decirle, omite, no uses un defined, por último no uses un defined. Ya hasta aquí, o preguntarle, porque ya lo tenemos todo. Acá es una pequeña validación que está haciendo. Podríamos solamente poner esto y ya sería la respuesta. O si quieres seguir repreguntando. En sí, estamos construyendo un mejor prompt que va a ser a nuestras necesidades. Bueno, acá ya le está poniendo de otra forma, pero ya. Desde aquí ya estaba. Lo puedo dejar así. Y simplemente había que entender qué es un defined, es decir, que no existe valor.
O podría dejarlo con ello y preguntarle, ¿para qué es un define? ¿Para qué es este? ¿Me puedes explicar esta instrucción? ¿Me puedes explicar? Y me lo explica. Y ahí me dice entonces qué cosa está pasando, un define, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede pasar. Pero como les decía, desde aquí ya estaba, porque ya estaba todo limitado y sería preguntarle de repente qué es. Pero aún así, teniendo el código de JavaScript, no me es útil aún. Porque recuerden que teníamos que tener una noción mínima de cómo era, dónde poner este código. Entonces, no es dónde lo pongo. Por eso es lo que era muy importante generar tu espacio de trabajo. Y vamos a hacer un primer ejemplo IA. Ahí ustedes sí saben de que podríamos hacer ello. Ejemplo IA1, voy a ponerle HTML. Así hacíamos en la primera sesión, con el símbolo de admiración, aparece, y hacíamos un archivo JavaScript. Ejemplo IA1.js. Acá podríamos pegar ese código. Y vamos a hacer la vinculación. Vinculemos SCR, ya está, punto raya, ejemplo IA. Y vamos a ejecutarlo. Solamente he hecho la vinculación, eso sí teníamos que conocer. Por más de que la IA nos lo pudiera dar el código, de nada hubiera servido. Entonces ejecuto. Y acá lo vemos. Ingrese su sexo, femenino, masculino, masculino. Entonces, ingrese su edad, a ver, ya 30 digamos. Y acá me dice 18 de repente. Así me está indicando, ya me está dando un valor, ya me está dando algún tipo de cálculo. Entonces, ya podemos, ya nos está dando valores específicos. Podemos utilizar la IA para resolver nuestros problemas. Vamos a ver un segundo ejemplo de esto. Entonces tenemos también nosotros esta lista de ejercicios, ¿no? Esta lista de ejercicios. Vamos a probar con esta, ¿ya? ¿Cómo nos podría ayudar? De repente nos puede ayudar también la IA. Entonces voy a ponerlo acá. Pero les decía de que este de aquí ya nos puede ayudar, este prompt que hemos construido. Es más, yo les recomiendo que se guarden sus prompts que vayan generando para poderlos reutilizar en cualquier contexto, más o menos como este que le he preguntado. Entonces ya no tengo que volver a pensar cómo construirlo. Entonces ya tengo un prompt ideal para ciertas circunstancias y ya lo tengo todo listo. Solamente reemplazaría, por ejemplo, este enunciado por el nuevo enunciado. Entonces, que en este caso tendríamos el enunciado de diseñe este programa. Voy a copiármelo y lo voy a, digamos, a pegar acá, ¿no? En este enunciado. Lo voy a pegar y me lo llevo todo completo hacia la IA. Vamos a ver qué es lo que me dice la IA. Entonces voy a pegarlo y luego de eso lo pulso. Vamos a ver qué me realiza. Entonces me dice ingrese ingrese la cantidad de elementos del vector. Acá ya me está mostrando cómo pudiera ser la solicitud 1 a 1 de los elementos. Pero y por cierto, un vector finalmente es un arreglo, les comento. Un vector es un arreglo de elementos 1 a 1, entonces no hay problema. Esa es otra forma de visualizar. Y fíjense de que acá está utilizando también la estructura de cómo solicitar los elementos. Le decía que puede solicitar 1 a 1 los elementos. Y eso es lo que está haciendo. Ingrese el primer elemento y más 1. Esto de aquí es conocido como el backtick. Y el backtick lo que me permite es poner código JavaScript en medio del texto, gracias al símbolo dólar y llave.
y dentro puedo poner ese código JavaScript que acá va a ser un cálculo. I más 1 sería 0 más 1, 1. Entonces lo podría poner y podría hacer ese push a ese elemento. Y hemos visto que es push. Push es para insertar. Y pudiera finalmente hacer el más igual. Decíamos que era un acumulador. Miren, acá tenemos el acumulador y está aplicando number con respecto a ello. Number, ¿qué viene a ser? Transformando a un número. Lo vimos en la unidad 1. Vector en la posición i. Está yendo y está recorriendo cada una de las posiciones. Y vemos acá el length. El length también lo vimos en este laboratorio. Estamos ya viéndolo. El length, que viene a ser el tamaño del arreglo. Miren que se está utilizando tanto el length como el push. Por eso era importante de que veamos en este laboratorio, para poder entender las respuestas de la IA, justamente. Entonces, porque la IA lo va a utilizar. Entonces, para no estar indicándole, no utilices, un montón de no utilices. En el anterior ejercicio también ya nos estaba indicando, también, aunque acá no utilizó el backtick, no utilizó nada nuevo acá, porque acá tenemos las comparaciones. Un detalle de JavaScript, para que lo tengan en cuenta, es de que también existe, aparte del doble igual, el triple igual. En el caso de JavaScript es una igualdad estricta, es una característica de JavaScript que compara tanto el texto como el tipo de dato. En sí eso sería lo ideal sería utilizar esto, pero también te va a trabajar con un doble igual, va a trabajar de la misma manera. Entonces ya lo tenemos la respuesta, por cierto, de este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Copiarlo nada más, vamos a probarlo pues. Entonces probémoslo. A ver, entonces vamos a poner ejemplo IA 2. Entonces necesito también el HTML. Entonces voy a crear mi ejemplo IA 2.html. Ya lo tengo. Ahora voy a vincularlo. Raya, ejemplo 2 y A2, ya está. Ahora vamos a ejecutar. Bueno, no tiene nada aún, no lo he copiado. Voy a copiarme lo que me indicó la IA. Acá tengo un botón de copiar código, lo copio y me voy a la IA y lo pego acá. Ya lo tengo, lo mismo, ya les he indicado. Acá tenemos el prompt, el arreglo vacío. Estamos recorriendo, insertando cada uno de los elementos. Acá lo nuevo fue el backtick. El backtick, ya les he indicado, de que permite código de JavaScript en el medio, pero tengo que usar el dólar y las llaves para eso. Igual acá para la salida, miren, uso backtick y acá el dólar y las llaves para la salida de datos. Vamos a ejecutarlo, a ver si efectivamente, entonces, nos funciona. Y vemos que me pide la cantidad de elementos del vector. Pongámosle, digamos, son 4 elementos en el arreglo. Ya está. Ingrese el primer valor, digamos el 20. El segundo valor, 30, digamos. Entonces tenemos 20, 30, 50, ya. 10, ya está. Tenemos 60. Otra vez 10, ya. Tenemos 70. Y la suma de elementos del vector es 70. Se logró el objetivo. También pudo haber sido con datos que ya estaban predefinidos. Normal pudo haber sido, o sea, de que estuvieran acá puestos. El ejercicio no indica que sea pidiendo al usuario o de que estén ya escritos. Pero la IA en este caso ya te indicó de esta manera. Y pudieran seguir consultándote. ¿De qué trata? Explícame este código. ¿Me pudieras dar más ejemplos? Entonces la IA se pudiera volver un tutor, como un tutor y un asesor de cualquier área, no solamente en código, ténganlo en cuenta. Entonces, ya para la tarea de esta semana, no olviden que tienen que realizar estos ejercicios. Ayúdense de la IA. En este caso es distinto a la primera unidad. Acá sí
les pido de que utilicen, tienen que hacer de los 5 ejercicios, no olviden ello, aunque ya lo hemos desarrollado uno de la misma manera, y compriman todo esto. Si no conocen cómo es el proceso de compresión, seleccionan los archivos, tiene que ser el HTML y el JavaScript, clic derecho y comprimir, acá lo indica. Y ese archivo comprimido es el que lo suben al aula virtual. Entonces, ya con eso, ya lo tendrían. Entonces tendrían en total 10 archivos, 5 archivos de HTML con 5 archivos JavaScript. Ayúdense de la IA, conózcanla, sepan interactuar con ella, que les apoye, que sea su asistente. Y también tenemos, no olviden, los primeros pasos, que es la otra tarea que también tienen para el lunes hasta las 11 de la noche. No es hasta la medianoche, no se vayan a confundir. Y lo más principal, las imágenes. Ya están los detalles en el aula virtual. Listo. Eso sería todo en esta sesión asincrónica. Mucha suerte en sus trabajos, avancen y estudien y ayúdense de la IA.